Carlos Alsina ha vuelto a hacer de las suyas, y esta vez, la víctima ha sido ni más ni menos que Yolanda Díaz. Sí, la ministra de Trabajo, la autoproclamada defensora de los derechos laborales, la líder de Sumar, la misma que ha conseguido que el mercado laboral español sea un experimento fallido lleno de contratos precarios disfrazados de estabilidad. Todo esto quedó en evidencia en su entrevista en Onda Cero, donde Alsina, con su característico estilo calmado y directo, la dejó en evidencia una y otra vez. El escenario estaba listo. Yolanda Díaz llegó con su habitual actitud de superioridad moral, dispuesta a soltar su discurso prefabricado sobre lo bien que va España gracias a sus políticas progresistas. Seguramente pensó que sería una entrevista más, de esas donde el periodista le ríe las gracias, le da pie a soltar eslóganes vacíos y le permite vender su moto sin problema. Pero claro, el problema es que se topó con Alsina, un periodista que, a diferencia de la mayoría de sus colegas, hace su trabajo y exige respuestas concretas. La entrevista comenzó con un tono aparentemente cordial. Yolanda Díaz hablaba con su ya conocida impostación, como si estuviera explicándole a un grupo de niños por qué el mundo es un lugar mejor gracias a su reforma laboral. Pero entonces llegó el primer golpe. Alsina, con la paciencia de un cirujano y la precisión de un francotirador, le preguntó por los datos reales sobre el empleo juvenil en España. Y ahí empezó el espectáculo. Porque claro, según Yolanda, España nunca ha tenido un mercado laboral más estable. Según ella, los jóvenes ahora tienen más oportunidades, más derechos y más seguridad en sus empleos. Pero Alsina, con su archivo de datos en mano, la interrumpió con una simple pero letal observación. Los contratos fijos que ella tanto celebra no son más que contratos temporales maquillados, una trampa burocrática que no ha cambiado la realidad del mercado laboral, sino que simplemente la ha disfrazado para que el gobierno pueda colgarse una medalla. El rostro de Yolanda Díaz comenzó a cambiar. Se le notaba incómoda. Estaba entrando en un territorio peligroso. Alsina no le estaba dejando escapar con su palabrería habitual. Y ella, acostumbrada a entrevistas cómodas en medios afines, donde los periodistas se limitan a asentir y aplaudir, no sabía muy bien cómo reaccionar. Así que hizo lo que mejor sabe hacer: desviar la conversación, cambiar de tema, lanzar alguna frase rimbombante sobre el progreso social y esperar que eso fuera suficiente. Pero no lo fue. Alsina insistió. Pidió datos. Quiso saber exactamente cuántos de esos contratos fijos realmente garantizaban estabilidad a los trabajadores. Y ahí fue cuando la ministra de Trabajo, la gran experta en relaciones laborales, quedó completamente en evidencia. Eso no es un dato, ministra. La frase de Alsina resonó en el estudio como un mazazo. No hacía falta gritar ni hacer aspavientos. Con solo esas palabras, desmontó todo el discurso triunfalista de Yolanda Díaz. Porque claro, hablar de estabilidad sin mostrar cifras concretas es muy fácil. Vender humo y lanzar eslóganes vacíos también. Pero cuando te enfrentas a alguien que no se conforma con titulares, sino que te exige pruebas, la cosa cambia. La entrevista continuó, pero ya estaba claro que Yolanda Díaz estaba contra las cuerdas. Trató de recuperarse hablando de los avances históricos de su reforma laboral, asegurando que España es ahora un ejemplo para Europa. Pero Alsina no se dejó engañar. Le recordó que, a pesar de todos esos supuestos avances, el paro juvenil en España sigue siendo uno de los más altos de la Unión Europea. Que los autónomos están más asfixiados que nunca. Que el crecimiento del empleo es artificial y basado en sectores altamente subvencionados. Pero lo mejor de todo fue el momento en el que Alsina le preguntó sobre el impacto real de sus políticas en la economía española. Yolanda, como si estuviera recitando un guión, empezó a hablar de diálogo social, compromiso con los trabajadores y un futuro más justo para todos. Palabras bonitas, sí, pero sin ningún tipo de sustancia. Alsina, sin perder la calma, le volvió a recordar que su trabajo no consiste en hacer discursos inspiradores, sino en gestionar el mercado laboral de un país que está sufriendo una crisis económica de la que el gobierno se niega a hablar. Pero claro, pedirle a Yolanda Díaz que hable con honestidad sobre la realidad del país es como pedirle a un socialista que baje impuestos. Simplemente no va a suceder. Tras la entrevista, las reacciones no tardaron en llegar. Los medios afines a la izquierda trataron de minimizar el desastre, diciendo que Yolanda Díaz defendió con firmeza su gestión. Pero cualquiera que haya visto la entrevista sabe que lo que realmente ocurrió fue que quedó completamente en evidencia.
Mientras tanto, en redes sociales, la gente no tardó en hacer bromas sobre la forma en la que Yolanda Díaz intentó escabullirse de cada pregunta comprometida. Los memes no tardaron en aparecer, y los fragmentos más humillantes de la entrevista se volvieron virales en cuestión de horas. Pero lo más interesante de todo es que este episodio dejó en evidencia algo que ya muchos sospechaban: el relato de la izquierda sobre el empleo en España es una farsa. Las cifras que presentan están maquilladas, los supuestos avances son pura propaganda y la realidad es que millones de españoles siguen sin encontrar un empleo digno mientras el gobierno sigue vendiendo la idea de que vivimos en un paraíso laboral. Este tipo de entrevistas deberían ser la norma, no la excepción. Es una vergüenza que la mayoría de los periodistas en España prefieran actuar como propagandistas del gobierno en lugar de hacer su trabajo y exigir respuestas reales a quienes tienen el poder. Carlos Alsina ha demostrado que el verdadero periodismo aún existe, aunque cada vez sea más difícil encontrarlo. Y lo más importante, ha demostrado que, cuando se les confronta con la realidad, los líderes de la izquierda no tienen más que excusas evasivas y discursos vacíos. La gran pregunta ahora es: ¿seguirá Yolanda Díaz concediendo entrevistas a periodistas que no le compren el discurso? ¿O se refugiará en los medios progresistas donde nadie le pondrá en aprietos? Lo más probable es lo segundo. Pero por mucho que intente esconderse, la realidad es la que es. Y cada vez más españoles se están dando cuenta de ello. Este episodio no solo ha sido una humillación para Yolanda Díaz, sino también para todo un gobierno que vive en una burbuja de propaganda y que cree que con discursos vacíos pueden ocultar la realidad. Pero la verdad, como demostró Alsina, siempre acaba saliendo a la luz. La verdad incómoda. Yolanda Díaz queda en ridículo y su relato se desmorona en directo. La entrevista de Carlos Alsina a Yolanda Díaz no ha sido solo un momento incómodo para la ministra de Trabajo, ha sido la demostración pública de cómo la izquierda intenta sostener una narrativa que, cuando se enfrenta a la realidad, se cae a pedazos. Lo que debía ser una intervención más para seguir vendiendo su discurso triunfalista terminó convirtiéndose en un auténtico baño de realidad. Yolanda Díaz llegó con la intención de presumir de su reforma laboral, de soltar eslóganes sobre avances históricos y de reforzar su imagen como la gran defensora de los trabajadores, pero se encontró con un periodista que no se dejó engañar por palabras bonitas y que le exigió algo que la izquierda odia: datos concretos. Lo que debía ser una entrevista tranquila terminó siendo una pesadilla para la ministra. Cada pregunta de Alsina la acercaba más al abismo, y cada intento de evasión la hundía más en su propia contradicción. Porque el problema de la izquierda no es solo que miente, sino que se cree sus propias mentiras. Yolanda Díaz de verdad pensó que podía llegar a una entrevista seria y repetir como un loro las mismas frases prefabricadas de siempre sin que nadie le pidiera explicaciones. Pero cuando se enfrentó a alguien que no se conforma con titulares vacíos, se quedó sin respuestas. El punto clave de toda la entrevista fue el momento en el que Alsina, con su característico estilo implacable, le soltó la frase que pasará a la historia: «Eso no es un dato, ministra». En ese instante, todo el castillo de naipes se vino abajo. La reforma laboral, que el gobierno vende como un éxito rotundo, quedó expuesta como lo que realmente es: un maquillaje estadístico diseñado para esconder el fracaso absoluto de su gestión. Porque si la situación laboral en España fuera tan maravillosa como dice Yolanda Díaz, no tendría que recurrir a frases vacías para defenderla. Bastaría con mostrar cifras claras, con comparar el estado actual del empleo con datos verificables. Pero eso es precisamente lo que no puede hacer. Porque la realidad es que el paro juvenil sigue disparado, que los autónomos están al borde de la asfixia, que el crecimiento del empleo es artificial y que la supuesta estabilidad laboral es un espejismo. Y lo más grave de todo es que esta no es solo la derrota de una ministra en una entrevista. Es la demostración de que todo el discurso de la izquierda es una farsa. ¿Cuántas veces hemos visto a los progresistas salir en televisión diciendo que España nunca ha estado mejor? ¿Cuántas veces han intentado convencernos de que sus políticas son un éxito mientras la realidad nos dice lo contrario? La entrevista de Alsina ha sido una bofetada de realidad para todos aquellos que todavía creen en los cuentos de la izquierda. Pero la pregunta clave es: ¿qué va a pasar ahora? ¿Aprenderá Yolanda Díaz la lección y empezará a dar respuestas reales en lugar de discursos vacíos? Lo más probable es que no. Si algo ha demostrado este gobierno es que vive en una burbuja de propaganda y que prefiere ignorar la realidad antes que reconocer sus errores.
Seguramente, después de esta humillación, la ministra intentará refugiarse en entrevistas más cómodas, en medios afines donde nadie le pida explicaciones, donde pueda seguir vendiendo su relato sin que nadie le haga preguntas incómodas. Y aquí es donde entramos nosotros. Porque si algo ha quedado claro con esta entrevista es que la verdad no se puede ocultar para siempre. Por mucho que intenten manipular los datos, por mucho que la maquinaria mediática progresista intente tapar el desastre, la realidad siempre acaba imponiéndose. Y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que más gente la conozca. Así que si tú también estás harto de la propaganda de la izquierda, si te indigna que los políticos nos tomen por tontos y traten de vendernos una España que no existe, comparte este vídeo. Haz que más personas vean la verdad, que más gente escuche cómo un simple periodista pudo desmontar en minutos lo que el gobierno lleva años intentando sostener con mentiras. Y ahora dime, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Alsina ha hecho lo que deberían hacer todos los periodistas o todavía hay quien defiende lo indefendible? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sin censura. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desmontando las mentiras del gobierno con datos y con la verdad.